Estamos estudiando Primera de Pedro y estamos enfocados ahorita en el capítulo 2. Previo a mis vacaciones estuvimos hablando cómo Jesús es la piedra viva y también nosotros somos esa piedra viva por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar el tema en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Si usted es nuevo acá, es una iglesia donde hacemos mucho énfasis en lo que es la palabra de Dios y la enseñamos de una forma expositiva. Vamos despacio, pero lo que más queremos es que usted entienda la palabra y que todos podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas, ¿verdad? En obediencia a nuestro Salvador. Si tiene sus Biblias abiertas, o teléfono, o iPad, porque hoy día todo está compacto ahí también, usted puede buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, en donde dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios añada bendición a su bendita y santa palabra. Hemos titulado este mensaje: ¿quién éramos y quiénes somos? Esto tiene que ver con identidad. Identidad. Todos tenemos una identidad. En Estados Unidos sabemos personas de diversos países del mundo y aquí nos juntamos, compartimos, y es interesante entonces entender que todos tenemos una identidad, tanto una identidad como familia. La familia Navarro tenemos nuestra propia identidad, pero también tenemos identidad como ser parte de una nación. Podemos tener identidades culturales, identidades en nuestras tradiciones, en nuestros idiomas. Aunque todos hablamos español, hay palabras que tal vez siendo de otro país no la pueda entender, o tal vez signifique otra cosa diferente a lo que significase en mi país de origen. Entonces, tenemos identidad en nuestras comidas, ¿verdad? Y aunque todos podemos comer un poquito de todos, hay cosas que nos distinguen. Por ejemplo, si usted es de México, dice: ah, usted es de México, rapidito viene a la mente los tacos. Si usted es de El Salvador, inmediatamente le viene a la mente las pupusas. Si usted es de Honduras, inmediatamente le vienen a la mente las baleadas. Si es de brasileiro o portugués, ¿qué comida típica? El bife, carne. Moqueca, suena bueno, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? De diferentes países. De Colombia, las arepas. Listo, no podemos dejarlo. Y así sucesivamente de cualquier otra nación que podamos ser, tenemos esa identidad, el ADN de quienes nosotros somos. Interesantemente, cuando venimos a Estados Unidos también adquirimos o tomamos la identidad de este país, y es importante. Hablaba con unos hermanos ayer de que usted puede ser de X país y viene acá, vive acá, reside acá, se puede ser ciudadano acá, pero no pierde ese ADN, no pierde esa identidad de su nación, más bien adquiere una nueva. La identidad a la cual el apóstol Pedro está hablando
es muy diferente a la identidad que nosotros podamos tener como conciudadanos en este mundo, de cualquier nación que podamos venir. Esta nueva identidad a la cual Pedro está hablando no se puede adquirir por algún tipo de privilegio. Tampoco se puede adquirir comprándola. Ni por voluntad propia, ni por cuestiones de migración. No es que usted va a ir a llenar unos papeles y ¡pum!, va a adquirir esta identidad que el apóstol Pedro está hablando acá. Tampoco por su estatus social, cualquiera que sea. Y tampoco porque usted se considera bueno o una persona buena. Esta identidad a la cual el apóstol Pedro está hablando tiene que ver única y exclusivamente con la elección por parte de Dios. Por parte de Dios. El apóstol Pablo lo puso de esta forma. Abran sus Biblias. Estamos en una introducción. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. ¿Lo tienen? Amén. Dice el apóstol Pablo cuando escribió su carta a la iglesia en Roma. No estaba hablando de la iglesia católica en sí o el Vaticano. La gente, los cristianos que vivían en Roma. Porque a los que conoció, subraya esa palabra conoció. ¿Quién conoció a quién? Dios conoció a lo que va a continuar diciendo aquí. Es Dios el que le ha conocido a usted. Es Dios el que me ha conocido a mí. ¿Desde cuándo Dios le conoce a usted? Lo vamos a ver acá también. Dice, porque a los que antes conoció, está hablando de un tiempo pasado. Es importante ver la gramática en la palabra de Dios. Vital, fundamental. También los predestinó. Subraya esa palabra. También los predestinó. Entonces los conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que seamos en semejanza a Jesucristo. Jesucristo es el molde, es el modelo por el cual nosotros hemos sido moldeados, ¿ok? En esta nueva identidad es la idea. Para que Él sea el primogénito o el primero entre muchos hermanos. Dios tiene hijos, no tiene nietos, ¿ok? Cristo tiene hermanos, no primos, ni sobrinos, sino que hermanos y hermanas en la fe. ¿Estamos claros en eso? Y a los que predestinó, a estos también, subráyelo, llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Las palabras mencionadas aquí, que son claves, como conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, son importantes. Y tal vez usted no entienda muy bien el significado, tal vez lo entienda, tal vez entienda en parte. Pero lo más importante que todos nosotros debemos de entender aquí, no son tanto esas palabras, sino quién es el que está haciendo todo esto. Y quien lo está haciendo es nada más y nada menos que el creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, de todo lo que existe. Dios. Si usted se olvida de cualquier cosa hasta el momento, lo que debe de recordar es que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Es Dios
el que nos ha conocido, es Dios el que nos ha predestinado, es Dios el que nos ha llamado, es Dios el que nos ha justificado y es Dios el que nos ha glorificado. A Él le ha placido esto. No es una decisión suya, mía o de alguna institución religiosa o porque, como mencioné antes, soy mexicano, soy de Honduras, soy cubano, soy brasileño, soy de Bolivia. No. Es simple y sencillamente porque a Dios le ha placido. ¿Entendemos esto? Si usted entiende eso, vamos bien. Importante aún, y hago énfasis en esto, nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado. Esa identidad de la cual vamos a estar estudiando en estas semanas que vienen, comenzando hoy, nadie te lo puede arrebatar, porque estamos en las manos del Creador. Amén. Es importante entonces entender que esta nueva identidad que usted tiene, pero me voy a detener ahí, porque si tenemos una nueva identidad, entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿quién era yo antes? Bueno, lo importante es lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos dice que nosotros éramos pecadores con un destino de una condenación. ¿Entendemos esto? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que todo nuestro ser, en Isaías, desde la planta de nuestros pies hasta el último pelito que se levanta por el, todo está mal. Está contaminado por el pecado. ¿Verdad? Pero entonces Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al momento una persona aceptar a Cristo es cuando comienza esta identidad. Podemos decir, lo podemos poner en blanco y negro, podemos ponerle el sello. Pero en la mente de Dios, como vimos acá en Romanos, ya existía. Porque Él, antes de la fundación del mundo, nos había conocido. Antes de que Dios hiciese todas las cosas, Dios ya había pensado en usted. Mira, muchas veces nosotros somos un poquito malos con Dios, ¿verdad? Nos enojamos porque dice: ay, me hubiera gustado ser un poquito más blanquito, o me hubiera gustado tener los ojos azulitos. ¿Cuántos de ustedes han dicho? Entonces, Dios te hizo, dígale al que tiene a su lado: mira, Dios te hizo así, y para Dios tú eres hermoso, eres hermoso. Si Dios hubiera querido que usted tuviera ojos azules, Dios te hubiera puesto ojos azules. Si Dios hubiera querido que todo el mundo fuera uniforme, es como gordito, todo el mundo gordito, todo el mundo delgadito, pues Dios así lo hubiera querido. Hay veces porque comemos un poquito de más, ¿verdad? No es culpa de Dios, ¿verdad? Pero todos nosotros somos especiales para Dios. Dios nos hizo con esa identidad, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo lindo de esto. Muy bien. Volviendo acá a Primera de Pedro, capítulo 2. Es interesante lo que el texto nos dice. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, la primera parte del versículo 9. ¿Quién es este linaje escogido aquí? Tenemos que hacerle la pregunta al texto, ¿verdad? Tenemos que hacerle la pregunta. ¿Se acuerdan aquel eunuco que venía de Jerusalén y iba para África ya? Iba leyendo al profeta Isaías.
Y no entendía lo que leía, hasta que Dios le envió a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, pues no sé si está hablando del autor o de otra persona. Entonces, Felipe, que era un evangelista, le comenzó a hablar de Jesucristo desde Isaías hasta los evangelios, la muerte, la resurrección del Señor. Y probablemente le dijo que Jesús iba a regresar por segunda vez. Así que al texto tenemos que hacerle las preguntas, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de la iglesia del Señor, de los creyentes. Pedro era judío. ¿Estaría Pedro hablando aquí a un grupo selecto judío solamente? ¿O a una combinación de los dos? Tanto a judíos como a gentiles. La respuesta nos lo da el capítulo 1, versículo 1. Vamos para ver rapidito. Y versículo 2. Dice, solo le da la vuelta a la página. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galatia, en Capadocia, Asia y Bithania. Subraya el versículo 2 la palabra elegidos. Elegidos. Según la presencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El versículo 2 habla de elegidos. Un montón de gente que existía en estas provincias gobernadas por Roma. Y Pedro escribió esta carta tanto para judíos cristianos como para los gentiles que eran cristianos. Los gentiles eran aquellas personas que no eran judías, que no eran parte del pacto mosaico, del pacto que Dios dio a Moisés allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Los no israelitas, entre comillas, estaban fuera de este pacto porque Dios había llamado a Israel es parte de este contexto, de este versículo, lo cual ustedes pueden leerlo en su hogar en Isaías 43, versículo 14 al 21, y Isaías 55, versículo 1 al 5, donde la palabra hace referencia al antiguo pacto. Y ahora Pedro está hablando de un nuevo pacto que incluye a los no judíos, conocidos como gentiles. ¿Okay? Gentil, sé que le llama a usted, ustedes son gentiles. No, no es una mala palabra. No se vaya a sentir ofendido o ofendido. Gentil simplemente quiere decir personas que no eran judías. ¿Okay? No hay por qué sentirse, yo soy un gentil. No hay por qué sentirse ofendido en ese sentido. Entonces él habla acá y hace este recordatorio a sus lectores de esta carta que ellos habían sido elegidos por Dios como un linaje escogido y que era Dios el que lo había escogido a ellos que estaban siguiendo a Cristo. Y esto tenía que ser importante para estos nuevos creyentes, o tal vez algunos que ya eran maduros, porque la enseñanza siempre hay que darla, porque siempre hay nuevos hombres y mujeres y jóvenes que se entregan sus vidas al Señor. ¿Ok? Entonces es importante entender que esta carta iba dirigida para judíos como gentiles. Les quiero leer así rapidito, pueden ir ustedes a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, y tal vez vaya hasta el 30 también. Dice ahí, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, subrayado, ¿son qué? Llamados. Mire, la iglesia siempre ha tenido persecución. Siempre. Cristo fue perseguido.
Cristo fue ejecutado y por tanto nosotros también vamos a ser perseguidos. Esta gente a la cual Pedro escribió estaban dispersos, eran cristianos que estaban dispersos. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Por causa de la persecución. Entonces, tanto Pablo como Pedro, como Santiago, todos los discípulos de Jesús y aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, hacen énfasis en que la iglesia entienda que Cristo está con ellos. En medio de las persecuciones, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de las necesidades, usted es un linaje escogido. Esa es nuestra nueva identidad. ¿Okay? Entonces aquí en Romanos, el apóstol Pablo está diciendo, sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes somos esos? Nosotros, la iglesia. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, pastor, pero me quedé sin trabajo. ¿Dios me ama? Amén. Dios te ama. Pastor, perdí a mi mamá, perdí a mi hijo. ¿Dios me ama a mí? Sí, Dios te sigue amando. Y sigue siendo linaje escogido. Porque las circunstancias de la vida no retienen el amor de Dios. Dios quiere que nosotros maduremos, Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, que nos acerquemos más a Él. Pero todo tiene un plan. Dios tiene un plan que es perfecto para tu vida y para mi vida. ¿Usted entiende eso? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque aquí vuelve con ese lenguaje del apóstol Pedro. Este es Pablo hablando. Porque a los que antes conoció, mire la palabra, también los predestinó. El mismo lenguaje. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿verdad? Los que Él predestinó a estos también llamó, y está hablando de lo mismo. ¿Ok? De lo mismo que Pedro está hablando acá. Regreso acá otra vez. Ese mismo linaje escogido entre judíos y gentiles. Tenían que entender que ellos habían sido llamados por Dios. A pesar de todas las circunstancias que podían ellos vivir, les estaba dando una nueva identidad. Porque en el contexto, las personas de este tiempo que no pertenecían a la identidad romana, podemos decir, eran gente menospreciada. En este tiempo, a la historia, había muchos esclavos, muchas personas eran esclavos y eran gobernados por el imperio romano. La única identidad que ellos tenían era de esclavos, de servidumbre, personas que eran marginadas, desechadas por toda una sociedad. Si eras mujer, con todo respeto, eras como un cero a la izquierda. Si eras viuda, anciana, eras como un cero a la izquierda. Y Cristo da una identidad nueva, la cual brinda un valor especial a aquellos esclavos. Sea hubieran sido ricos o pobres, también una identidad nueva, la cual los convertía en un linaje escogido por Dios. La palabra más aquí hace hincapié diciendo, de igual forma nosotros somos ese linaje escogido por Dios. Probablemente en tu vida te has sentido marginado o marginada. Probablemente alguien te ha hecho sentir como que tú no vales nada. Si alguien lo borra a usted de las páginas de Facebook, no se ponga a llorar. Hay muchos que se han hasta suicidado. Porque dicen, me borraron de Facebook. Ya no me quieren. No valgo nada. Si alguien lo borra a usted de la cuenta de Facebook, no se preocupe. Cristo le sigue amando a usted
y para Dios usted es un linaje escogido. ¿Qué más quiere? ¿Qué más le puede pedir usted a la vida que Dios lo ha elegido a usted? Sin importar de la nación donde usted haya nacido y en el nivel o estatus social de que usted venga, o el idioma que usted hable, o su estatus aquí en este país, no importa. Usted es un linaje escogido y es especial para Dios. Eso es lo que más importa. La palabra linaje viene de la palabra ekletos, que quiere decir elegido de entre muchos. Y aquí es donde viene el contexto en donde Dios de todas las naciones eligió a Israel. ¿Para qué? Para que anunciasen o para que hablasen las verdades o que dieran al mundo a conocer de que hay un Dios que es sobre todo otro Dios que existía en aquel entonces. Cuando las naciones se comenzaron a dar cuenta que Israel marchaba hacia la tierra que tenían que poseer, la tierra prometida, y escucharon que Dios iba y estaba con ellos, las naciones del otro lado del Mar Rojo se dieron cuenta que el Dios de Israel abrió el Mar Rojo y que Israel cruzó en seco ese mar. ¿Quién quería combatir contra una nación que tenía un Dios tan poderoso como este? Nobody. Y Dios le dio ese privilegio a Israel de ser ese linaje en primera instancia, conocido en el mundo entero como el pueblo de Dios. Usted pregunta, ¿quién es Israel? Y si hablamos en términos religiosos, es el pueblo de Dios, Israel. Yo le voy a decir una cosa, porque hay un movimiento dentro de las iglesias donde exaltan demasiado a Israel. Y es cierto, Israel, como dice en el texto, es la niña de sus ojos, ¿verdad? Pero también es la iglesia, en general. Desde la fundación del mundo, la mente de Dios no estaba solamente en Israel, sino que en su iglesia. El nuevo pacto. No solamente tenemos que bendecir a Israel, tenemos que bendecir a El Salvador, a Honduras, a Venezuela, que está en tremenda crisis. ¿Por qué? Porque Dios hizo la tierra. Hay que bendecir todas estas naciones. Hay que bendecir a Estados Unidos. Hay que bendecir a Rusia. Hay que bendecir a los chinitos allá. Hay que bendecir a todas las naciones, porque es creación de Dios. Ahora usted ora por Israel, que ellos se conviertan. Ahí es donde caemos en este problema muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Dice, no, hay que orar para que los israelitas se conviertan al Señor. ¿Y los mexicanos qué? ¿Y los cubanos qué? ¿Y los hondureños qué? ¿No vamos a orar por ellos tampoco? No, hay que orar por todo el mundo. ¿Sí me van a entender? No podemos caer en eso. Y aquí podemos poner la bandera de 100 banderas de Israel. No nos va a hacer más espiritual a nosotros. No podemos caer en esa como una idolatría. Porque Cristo murió por su iglesia. Lo dice claramente la palabra del Señor. Por los que creen. Y hay muchos que no van a creer. Entonces el linaje escogido, esta palabra en el griego viene de genos, que está hablando de una raza o de una multitud que es elegida o seleccionada. Le hago una pregunta a usted. ¿Cómo se sentiría usted hablando de ser elegido o seleccionado o escogido o ser parte de algo? ¿Cómo se sentiría usted si usted, que hay varones que son buenos con el fútbol, que usted lo llaman, ¿verdad? Y dice, queremos que usted sea o forme parte de la selección nacional de su país? ¿Cómo se sentiría usted? Que diga, bueno, del grupo selecto, si usted pertenece a una organización política, queremos que usted sea el presidente, porque lo elegimos a usted para que sea el presidente o el candidato presidencial
para el país, de parte de nuestro grupo. O si a usted le gusta la cuestión de la militar y le dicen, bueno, usted lo vemos que ama nuestra nación, pero queremos que sea parte de las fuerzas especiales de nuestro país. ¿Te gustaría? Y te están eligiendo, te están seleccionando por tus virtudes, por tus cualidades. O te pueden decir, queremos que usted pertenezca a nuestro grupo exclusivo porque usted es un billonario. Pues sí, yo quiero ser parte de ese grupo porque voy a andar con otras personas que también son billonarios, vamos a hacer más dinero todos juntos. Claro que quiero ser parte de ese grupo. Claro, y le doy gracias porque me han elegido. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Qué ha hecho usted y qué he hecho yo para que Dios nos haya elegido? Absolutamente. No podemos decir que Dios nos eligió porque somos ricos materialmente hablando. No podemos decir que Dios nos eligió tal vez por nuestra diligencia porque nos quedamos cortos como el que inventó el iPhone, ¿verdad? No podemos decir que somos buenos deportistas o porque me siento privilegiado, porque yo quiero que me elijan. Dios te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Dios no te ha elegido a ti porque sintió lástima de ti o de mí tampoco. Mira lo que dice Efesios 1. Vamos a Efesios 1, versículo 4 al 7. Es interesante entender este concepto de ser elegidos y todo lo que viene ahí en el versículo 9 de Segunda de Pedro. Tienen Efesios 1, versículo 4 al 7. Según nos escogió Él. ¿Quién es Él? Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha escogido a nosotros, como dije anteriormente, para ser ese linaje escogido. Desde antes de que el mundo fuese formado. Antes de que Dios dijese, sea la luz. Dios ya había pensado en usted y en mí. Para que fuésemos santos. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados también. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está la clave: el amor. Dios nos ha elegido como un linaje escogido por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos, no como nietos, como sobrinos, sino que como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces usted no va a ser un hijo de Dios porque usted pertenece a la iglesia X, o porque, mire, haga el test, haga la prueba esta semana, que usted vaya a su trabajo, al supermercado, a sus familiares, a sus amigos, póngala ahí en Facebook, vaya. Usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, y haga la pregunta: ¿tú eres un hijo de Dios? Y luego ponga la otra pregunta: ¿qué te hace un hijo de Dios o una hija de Dios? A ver qué respuesta le da. Porque he hablado con un montón de gente y le dice: ¿usted es un...? Sí, me dice, claro que sí. Y tal vez su vida no lo manifiesta. Su vida no manifiesta que es un hijo o una hija de Dios. O alguien puede decir: sí, yo soy un hijo de Dios porque en una campaña yo pasé al frente y vi que todo el mundo levantó la mano, pues yo también levanté mi mano. ¿Te garantiza eso de que eres un hijo de Dios? Dice el texto: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar la gloria de su gracia, con la cual hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De los pecados. He ahí la clave, ahí comienza la nueva identidad que nosotros tenemos, cuando por fe aceptamos al Señor y creemos y aceptamos y pedimos perdón a Dios por su misericordia, de que yo soy un pecador, y recibimos el perdón de nuestros pecados según su gracia, según la riqueza de su gracia, dice acá el texto. Es interesante. Entonces nos convertimos en este linaje escogido por Dios. Y muchas veces nos podemos sentir como que no valemos nada. Tal vez por las ofensas que has recibido de tu esposo, de tu esposa, de los amigos, de las amigas, porque te borraron de Facebook. Probablemente tú piensas que no eres especial, pero usted es especial. Dios así lo dice en su palabra preciosa y te hace a ti como un linaje especial. Además, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos ese linaje especial de parte del Señor. Y Pablo lo pone como que somos embajadores de Cristo. Y menciono ese versículo porque más adelante vamos a estudiar esto y vamos a ver el propósito por el cual también hemos sido elegidos o llamados, no solamente como linaje escogido. Pero ¿qué tiene que ver todas estas palabras? ¿Qué tiene que ver todo este tema de linaje escogido? Tiene que ver con la elección de parte de Dios. La elección que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y la próxima semana vamos a ver 5 puntos relacionados con la elección soberana de Dios. Muchas personas piensan que somos nosotros los que elegimos a Dios. Sí, yo creo en Dios, yo le acepto a Él. Yo. No, tenemos que quitar el yo y reconocer que es Dios el que ha hecho todo. Que es Dios el que nos ha elegido. Es Dios el que te da a ti y a mí la salvación. Es Dios el que nos quita los pecados a través de Cristo Jesús que murió en la cruz de Calvario. Es Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. Es Dios el que nos ha dado la misma fe para poder creer en su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Porque ni ustedes y yo estuvimos ahí. Lo creemos porque lo hemos leído en la palabra. Creemos que la Biblia, la Santa Biblia, de principio a fin, es palabra de Dios. Pero es Él el que nos da este enorme privilegio de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados, como dice acá en primera instancia, linaje escogido. ¿Quiénes éramos? ¿Y quiénes somos ahora? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Valora usted quién usted es hoy? ¿Valora usted quién es usted hoy? En otras palabras, ¿valora usted lo que Dios le ha dado a usted? Esta nueva identidad. Aún más. ¿Está viviendo usted o una con la vieja identidad? ¿O dos con la nueva identidad? Porque si Dios nos dio una nueva identidad es porque quiere que vivamos conforme a esa nueva identidad. Dios quiere un cambio en tu vida y en mi vida.
Ese es el reto de esta lección que comienza hoy. Porque ya no podemos vivir si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes éramos y quiénes somos? Debe de haber un cambio. Con todo respeto digo esto. Es como una persona que no tenía educación, pero hoy es una persona educada. Educada en el sentido que ha estudiado, pues. ¿Usted cree que va a haber un cambio en la vida de esa persona? Definitivamente. Si usted nació pobre y hoy día, no digamos que sea rico o millonario o billonario, pero ¿qué tiene? ¿Usted cree que va a haber un cambio en la vida de esa persona? ¿Sabe? Hay personas que estando en su país tenían una visión del mundo de una forma, porque lo único que conocían era su país. Y tal vez habían escuchado de otros países. Pero cuando agarró un barco, agarró un avión, una bicicleta o caminó, no importa, y llegó a este otro país y mira nuevas cosas, y luego regresa a su país de origen, ¿usted cree que se produce un cambio en la mente de esa persona? Sí. Sí, hay un cambio. ¿Sería diferente entonces? ¿O sería igual? Que ¿quiénes éramos antes y quiénes somos hoy? ¿Cree que debe de haber un cambio? Vivamos como linaje escogido y no como quienes éramos. Amén. Bendito Padre y Santo, nos llama, Señor, a reflexionar en nuestro diario vivir. Nos llamas a que entendamos que antes de que el mundo fuese hecho por ti, pensaste en nosotros. Y nos has dado una nueva identidad a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, que podamos aplicar esta verdad bajo esta nueva identidad para poder honrarte a ti, para poder glorificar tu santo nombre. Todos somos necesitados. Cuando tenemos esta nueva identidad, debe de producir gozo en nuestra vida, en medio de las tristezas que podamos ver, en medio de los problemas que podamos tener. Tu palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero más que todo, esta nueva identidad nos ayuda a despejar el camino, no para las cosas terrenales, sino para aquello que está por venir. Y por tanto, Señor, tenemos que enfocarnos en lo que esto significa. ¿Qué significa ser linaje escogido por ti? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Qué demandas de nuestra vida? Un cambio, una nueva actitud, ver hacia el horizonte, Señor, ver hacia la cruz y aún más de la cruz, más allá de la tumba vacía. Saber que somos linaje escogido me da esperanza. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo hoy día, me da esperanza de que un día te veremos cara a cara. Y ese era el énfasis del apóstol Pedro para aquellas gentes que estaban siendo perseguidas. No se preocupen por las
circunstancias que están viviendo. Ustedes son linaje escogido. No se preocupen por las necesidades que tienen. No se preocupen que los están persiguiendo, que los están matando, que los están encarcelando. Ustedes son linaje escogido. Puede que nadie más los ame, pero Dios los ama. Gracias, papá, por elegirnos a nosotros para ser parte de tu linaje. Y la próxima semana nos vamos a enfocar en este tema de tu elección para con cada uno de nosotros. ¿Por qué nos elegiste? ¿Para qué nos elegiste? Desde ya oramos por ese mensaje, Señor. Bendícenos, guárdanos. Bendice las ofrendas que vamos a darte hoy, los diezmos. Provee a los más necesitados, Señor. Tú sabes quién tiene falta de empleo. Tú sabes quién está turbado por alguna situación. Tú eres el Dios de la consolación. Tú eres el Dios de paz. Tú eres nuestro sanador. Padre, bendice nuestra juventud, nuestros hijos. Guárdalos aquellos que ya están más grandes, que tomen decisiones sabias en su diario caminar. Ayúdanos a ser temerosos de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús.